cada 10 preguntas y de ahí vamos a comparar las respuestas y por qué está bien y por qué está mal, ¿ya? Ya pueden comenzar.
Ya está el tiempo. Les voy a mostrar las alternativas y me avisan si tienen alguna que no coincida. Esas son las claves. Jimena, ¿tienes todas iguales? ¿O hay alguna que no? Estoy checando, la verdad, dame un Ok, ratito. ok. Tú, María Alejandra. Sí, por el momento creo que todo bien. Yo sí creo que me confundí en varias, no estoy segura, creo que las apunté mal, la verdad. ¿Por qué la primera es la C? Ya. La C. El benceno, ya. Cuando te hablan de neoplasias malignas, ¿no? Van a haber varias sustancias que te van a causar distintas enfermedades. En este caso te dicen leucemias y ahí está la clave, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá la respuesta de la uno, como ves, es la C. Entonces, ¿qué nos dice el benceno? El benceno es lo que está relacionado con lo que son las leucemias y sobre todo con esas enfermedades a nivel del sistema sanguíneo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las leucemias, los síndromes neoplásicos a nivel sanguíneo. ¿Ya? ¿Con qué otra te confundiste? Oh, con la de inflamación supurativa también. Ya. Mira, acá la de inflamación, espera, ¿dónde está? Ya, la 3. La 3 es la de, ¿qué nos dice? Incremento de la permeabilidad. Una inflamación supurativa va a ser una inflamación en la que vemos este exudado. Entonces, linfocitos podríamos considerarlo, pero realmente no es lo que se ve en este corte histopatológico. Una vasoconstricción de inicial no podría ser porque generalmente este tipo de inflamaciones están caracterizadas por una vasodilatación, por microorganismos intracelulares. eh, no realmente porque la inflamación es la respuesta, ¿no? Entonces, si bien los microorganismos podrían dar una respuesta inflamatoria, no van a ser específicamente los intracelulares los que dan esta respuesta, pero lo que sí nos da es un incremento de la permeabilidad, ¿no? Justamente por eso no es la B, por ejemplo, porque en la B se nos dice que hay una vasoconstricción frente a la D que nos dice que hay un incremento de la permeabilidad. ¿Tienes alguna otra? ¿Puedes enfocarlo de nuevo para tomarle captura, por favor? Para revisarlo ahora en un ratito. Con eso que me Claro, estás explicando. Gracias. espera. De ahí está. Y también, acuérdate, me faltó avisar, los microorganismos intracelulares están un poco más relacionados con lo que son o las enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, una inflamación supurativa no suele darnos una enfermedad crónica. ¿Tienes alguna otra? ¿O ya pasamos a las otras? No, todo está bien. Gracias. Ok, ya perfecto. Ya, entonces, ahora vamos a ver estas, ¿ya? Les voy a dar un poco menos de tiempo, la verdad, creo, porque para que puedan irse a estudiar también. Entonces, les voy a dar 7 minutos, o sea, 9 y 10 revisamos, ¿ya? Comienza ahora.
Ya. Ya está. Ahora vamos a ver las respuestas. Esas son las claves. Les doy tiempo para que comparen. Ya. María Alejandra, ¿tienes todo bien? Mm, creo que sí. Ya. Jimena. Yo me equivoqué en la de dame un toque, ¿correcto? ¿Por qué la primera es la A? Ya, verdad, espera. La primera es la A. Ya. Eh, Cuando nosotros vemos todo el bloque de las vitaminas, o sea, lo que son la vitamina B1, la B2, la B3, vamos a tener que cada una va a causar una distinta patología a lo que es la otra, ¿no? Todas las B, la C, el folato, el ácido pantenoico y la biotina van a pertenecer al grupo de las vitaminas hidrosolubles. Ahora, la B1 va a estar relacionada con lo que es el síndrome de Korsakoff, el síndrome de Wernicke y el beriberi, ¿ya? La B2 no creo que les pregunten, pero esa está relacionada más con lo que es la arriboflavinosis, la queilosis, la estomatitis. Ahora, la B3, que es la niacina, sí es importante porque es muy probable que les pregunten, es lo que se denomina como la pelagra, ¿ya? Ahora, Jimena, ¿sabes cuál es la característica de la pelagra? Porque tiene una regla que Ah, son las no son 3D. como que se... Ah, lo de las 3D, lo de demencia, Ajá. demencia, diarreas y... No, perdón. Dermatitis. Ajá. Entonces, ya ahí tienes la B3. La B5 no la mencionan mucho, la verdad. Y la B6, que va a ser la piridoxina, que va a ser muy parecido a la B2 porque nos va a dar queilosis, glossitis, dermatitis. Entonces, dentro de las vitaminas de esas, lo más probable es que te pregunten o la B1 o la B3. También te pueden preguntar por la B12 o por el folato que te van a dar lo que es la anemia. ¿Ya? Entonces es la B1 justamente porque te da el Korsakoff, ¿no? Pero también te podría dar el Beriberi o Wernicke. ¿Ya? ¿Tienes alguna otra duda? El de la rabia, Ya, ya. La respuesta es la D. Ya. Ya, entonces la rabia, espérate, voy a buscar acá bien la info, es ya, sí, justamente, o sea, la rabia va a pertenecer a los Rhabdoviridae y va a ser un virus ARN, cadena simple, y con polaridad negativa, por si te importa ese dato también. Entonces, ¿por qué no puede ser las otras? Porque acá dice ADN, no va a ser. ARN, pero es cadena doble, no es cadena simple. El ADN de cadena doble, que tampoco es porque es ARN. Y ARN de cadena circular, no, es ARN de cadena simple, ¿ya? Con eso creo que tienes todas, creo. ¿O te faltó alguna? sí, y la 17 por favor. Ya, el cloranfenicol. Espérate, creo que acá tengo un cuadro de eso. Un ratito. Pero voy a verificar esto. Ya.
Ya que está, espérate. Ya, mira, en las lesiones por fármacos, justamente, o sea, van a haber reacciones frente a diversos fármacos. Entonces, una reacción que nos puede dar el cloranfenicol, en este caso, van a ser lesiones a nivel de la médula ósea y los eritrocitos, ¿no? La granulocitopenia, anemia plástica, pancitopenia, anemia hemolítica y trombocitopenia. Van a haber otros fármacos que también es importante saberlos, ¿no? Por ejemplo, las tetraciclinas que van a causar daño hepático, la penicilina sistémica, también los salicilatos los han llegado a preguntar, que son los acúfenos y mareos. Dentro de otros, no creo que te pregunten mucho, pero sí, acá es el cloranfenicol que va a causar daño a nivel de la médula ósea y los eritrocitos, ¿no? Entonces, es por eso que la respuesta es, espérate, lo vamos a compartir. Ya, es justamente la anemia plástica, es decir, la C. Ya acabemos, ¿no? La 17 es la C, porque el cloranfenicol tiene daño a nivel de las células. Ya. Ahora las siguientes preguntas. Le voy a dar 7 minutos también, es decir, 9:21, las resolvemos, ¿ya? ¿O no tienes ninguna otra duda, no, Jimena? No, estoy bien, gracias. Ya, ya, 9:21 vemos.
Ya, ya está, ya terminó el tiempo. Les voy a pasar las claves. Ya revísenlo y me avisan. Ya, María Alejandra, ¿todo bien con tus claves? Sí, todo bien. Ya, Jimena. ¿Puedes explicarme las dos primeras y la 25 y la 27, por favor? Ya, la 21, 22, 25 y 27, ¿verdad? Ya. Ya, entonces la primera pregunta, o sea, la 21, nos dice, en relación a a los virus, es correcto lo siguiente, excepto, actualmente se emplean en terapia génica, son metabólicamente independientes, han sido estudiados como posible arma biológica, la profilaxis se puede hacer a través de la vacunación y generan inmunidad usualmente por vida. Entonces, la clave es la B, nos dice, son metabólicamente independientes y es verdad, pues independientes, claro, es verdad, ¿no? O sea, lo que nos pide es lo correcto, excepto, es decir, lo falso. Los virus se pueden usar en terapia génica para introducir genomas virales, se pueden estudiar como posibles armas biológicas dado por su actividad, ¿no? Porque suelen tener acciones devastadoras a nivel del cuerpo, entonces por eso mismo se han usado como armas de guerra. Ahora, la profilaxis se puede hacer a través de la vacunación, sí, hay vacunación para virus y generan inmunidad usualmente por vida. Va a depender mucho de los virus, pero la gran mayoría sí va a dar una inmunidad de por vida, pero lo que no son es metabólicamente independientes. Por eso también se menciona que los virus no tienen vida, porque estos no pueden replicarse, no pueden seguir existiendo si es que no es por un hospedero donde estos ingresen, ¿no? Entonces, es por eso que esa es la respuesta, porque te está diciendo qué no son capaces de hacer o qué es lo falso respecto a las afirmaciones. Ahora, la siguiente es la 22, la E, que te pide el virus de la influenza, perdón, pertenece a la familia de Orthomyxoviridae. Y sí, la influenza pertenece a esta familia. Los otros virus van a pertenecer a otras familias. Tenemos el polio, por ejemplo, que es a los Picornaviridae, el rubiola, al Togaviridae, el coronavirus, al Coronaviridae. La influenza es esta familia, el Orthomyxoviridae, el VIH retroviridae, y en el caso de los virus ADN vamos a tener la hepatitis B, que vamos a tener a los Epnaviridae, el VPH papilomaviridae y el herpes simple al herpes viridae. Entonces, justamente la influenza sí pertenece a esta familia, entonces es por eso la respuesta. Ahora, la siguiente es la 25, que es la B. Ya. Ya, lo que nos pide es qué tipo de respuesta inflamatoria se caracteriza por inflamación difusa de linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. Acá la respuesta es inflamación mononuclear, pero justamente porque recordamos la característica de estas células. Un linfocito no va a ser un polimorfo nuclear. Un polimorfo nuclear vienen a ser los neutrófilos, por ejemplo. Una célula plasmática tampoco es polimorfo nuclear, es mononuclear, al igual que los macrófagos. Por eso todas estas células pertenecen al sistema mononuclear y por eso no pueden ser
el resto de alternativas, ¿no? Porque acá te dicen inflamación necrotizante relacionada con daño tisular severo y muerte celular, no es. La inflamación citoproliferativa tampoco es porque esta no pertenece a este tipo de células. La inflamación granulomatosa, que es más crónica, y sí podría estar relacionada con lo que son los macrófagos, ¿no? Y la inflamación supurativa. Pero en este caso la respuesta es la inflamación mononuclear porque justamente es este espectro de células de un solo núcleo. Y por último, la 27B es qué protoncogen está asociado al linfoma de Manto. En este caso es la ciclina D. Acuérdate que hay una tabla en la clase de neoplasias 1 donde te mencionas los protoncogenes y a qué enfermedad están asociadas. Espera, la tengo por acá. La voy a compartir. Ya, creo que está acá. Espera. Ya. Está en la clase de neoplasias 2. A ver, espera. Si bien este no es el material con el que trabajamos este ciclo, el anterior ciclo fue lo mismo, pero por eso es distinto la tabla en la que estoy usando, pero al final el contenido es el mismo. Vamos a tener la categoría de protoncogenes, estos, el factor de crecimiento, el PDFG beta, el receptor FAM, el de transducción unión GTP, las proteínas de transcripción y la ciclina celular o el ciclo celular ciclina. En este caso nos hablan de la ciclina D, cuyo mecanismo, o sea, el cancerígeno, va a ser la translocación y nos va a dar el linfoma en manto. Revisa este cuadro por si acaso, tómale tu screenshot para ir repasándolo, porque esto es sí o sí te va a venir alguno de estos, cualquiera de estos cinco. Entonces, si por ejemplo te preguntan sobre el PDFG, te dicen qué protoncogenes es el CIS, cuál es el mecanismo, la sobreexpresión, el tumor y el astrocitoma. Lo mismo con el receptor FAM, que va a ser el RBB2, el mecanismo, la amplificación, el tumor mamo, ovario, estómago, el RAS va a ser una mutación puntual y nos va a dar un tumor en el pulmón, en el colon, en el páncreas, el MIC por translocación un linfoma de Burkitt y la ciclina D por translocación nos va a dar un linfoma de Manto. ¿Ya? ¿Tienes alguna otra duda, Jimena? Sí, era esa y me parece una pregunta más. ¿Ya? Si me dijiste hasta la 27 nomás, ¿cuál es la otra? Oh, no, no, está bien, está bien. La otra está bien. Gracias. Ya, no te preocupes. Ya, ahora las últimas 10 van a ser estas. Les voy a dar hasta las 9:37 para que las hagan. Sí se ve, ¿no? Ya, pueden comenzar.
Ya, ya es tiempo. Les voy a mostrar las alternativas. Son estas. Revísenlo y me avisan. ¿Me puedes explicar la 33 y la 34, por favor? Ya. ¿Alguna otra más o esas nomás? A ver, déjame, estoy revisando un ratito. Ok. 38 y 40, por favor. 38. Entonces, la 33 que nos dice, ¿qué diagnosticaría si en una muestra de pulmón observa hifas saltadas y ramificadas en ángulo de 45 grados? ¿Qué nos dice la respuesta? La respuesta nos dice que va a ser Aspergillus fumigatus. Pero, ¿por qué? Ya, para eso tenemos que pensar en cómo es la estructura de cada uno. Espera, he marcado histoplasma sin querer. Ya, ¿cómo es la estructura? El histoplasma va a ser un hongo dimórfico que se va a observar en forma de levaduras, no van a ser hifas. Entonces, no es histoplasma capsulatum porque es una levadura, no hifas. El Cryptococcus neoformans va a ser una levadura encapsulada que no forma hifas. Entonces, si acá nos están hablando de hifas, no puede ser una que justamente no forme hifas. Aparte, esta se puede detectar con lo que es la tinción china, ¿ya? El Streptococcus pneumoniae no va a formar hifas ni va a formar perdón, no va a formar levadura porque no es un hongo. El Streptococcus pneumoniae es una bacteria. El Aspergillus fumigatus sí coincide con lo que nos está diciendo esta pregunta porque va a tener hifas septadas, ramificadas en ángulos de 45 grados. Y el Mycobacterium tuberculosis tampoco va a entrar dentro de las alternativas porque es una bacteria justamente. ¿Ya? Luego la 34. En un gran quemado se observan focos de hemorragia, necrosis cutánea extensa y secreción purulenta verdosa. ¿Cuál es el diagnóstico y el agente etiológico? Ectiema gangrenosa por Pseudomonas aeruginosa. ¿Ya? Espera. Ya. Ahora, lo importante acá, o cuando nos hablen de quemaduras, tenemos que tener en cuenta que gran parte de las patologías que se dan en los quemados van a ser a partir de la Pseudomonas aeruginosa. Ya, lo que vamos a ver en su cuadro va a ser justamente la hemorragia, la necrosis cutánea extensa y la secreción purulenta verdosa. Ya, ¿por qué no pueden ser las otras? Porque no están relacionadas con lo que viene a ser la quemadura. Acá está la base, la pregunta en un gran quemado. Si tal vez el paciente presentase, no sé, un enrojecimiento con la presencia de vesículas, ya podríamos sospechar, ¿no? Tal vez de ese aurus o de ese aurus que solo le está mencionando acá, o si nos hablasen de un absceso de E. coli, pero no nos están hablando de un gran quemado y esta necrosis cutánea con secreción purulenta verdosa. Y eso es el ectima gangrenoso, ¿no? Justamente lo que causa las pseudomonas en los pacientes quemados. Ya. ¿Cuál más me dijiste? La 38 que va a ser la C. Ya, gen inhibidor de la vía de señalización mitogénica que al ser afectado se asocia al carcinoma de colon. Va a ser el APC, no va a ser el resto porque justamente estos no están relacionados con lo que va a ser el cáncer de colon. A ver, por acá los tengo. Está en la primera Teo también esa. A ver, un ratito. Voy a dejar de compartir. Ya. Justo estaba en la misma, o sea, está en el gen siguiente,
perdón, está en la tabla siguiente a la última tabla que vimos. Acá vamos a ver genes supresores que al ser afectados van a causar determinados cánceres. Porque esto que eran protoncogenes, que no es lo mismo que un gen supresor. Un gen supresor es el que se encarga de que los cánceres o las alteraciones a nivel del ADN no sigan su camino y no terminen en un cáncer. Mientras que un protoncogen va a ser un gen normal, un gen que está en nuestro cuerpo, pero que una vez que se afecta, este puede causar un cáncer. Entonces, la pregunta nos pedía una afectación que dé no el cáncer de colon, que justamente va a ser el APC, que va a estar en el citosol, porque vamos a tener según la localización distintos genes. En la superficie va a estar la E-caderina, cuya función es la adherencia entre las células. Ahora, si pierde su función, se nos va a dar un cáncer de colon, un cáncer de estómago. Otro gen en la membrana intracitoplasmática, el NF1, que está relacionado con el neuroblastoma, y su función es la inhibición del transrato. En el citoesqueleto va a estar el NF2, que tiene que ver con su estabilidad y nos va a dar el schwannoma, meningioma. En el citosol, el APC, justamente lo que habla la pregunta, y el PTEN, que tienen como función la inhibición trans y la transducción de la señal P13 sinasa, y nos va a dar cáncer de colon, justamente lo que nos está dando la pregunta, estómago, páncreas, endometrio. Y en el núcleo, los que ya sabemos, ¿no? El RB1, el P53, el WT1 que están regulados o regulan el ciclo celular, detienen el ciclo celular y causan apoptosis, y también están relacionados con lo que es la transcripción del núcleo. Ahora, si estos se afectan en algún momento, nos va a dar lo que es el retinoblastoma o el osteosarcoma. ¿Ya? Ahora, esas eran todas tus preguntas, ¿no? A los 40, la B. Mujer de treinta y No, cinco sí, pero es años. que, o sea, en Sí, la dime. 40 sí, o sea, sí, como que sí entiendo eso de obesidad tipo 1 tipo 2, pero creo que yo hice mal el cálculo. Creo que eso es lo que más se me complica. Sí, justamente me acuerdo que con esta pregunta hubo bastante problema el ciclo pasado, porque esta pregunta es del ciclo pasado y salía distinto porque en esta el cálculo es bastante, o sea, sale con decimales y he visto que a varios les salía distintas respuestas por el mismo resultado, pero, o sea, el cálculo es el mismo, ¿ya? Espera, lo vamos a hacer acá. Ya. Entonces, el cálculo para el IMC va a ser igual peso sobre altura al cuadrado, ¿ya? Espera, ¿cómo hacemos esto? Ya sí, ya. Entonces, el peso, ¿qué nos va a decir? 92 sobre 162 elevado al cuadrado, ¿ya? Esto nos va a dar, espera, voy a traer mi calculadora, ¿ya? Esto nos va a dar sobre 26,22, ¿ya? Y esto, o sea, 92 entre esto, nos va a dar 0, ya, ¿cuánto? Entonces, la respuesta va a ser, ¿no? 35,1111. Recuerden lo que les ha dicho su profesor de teoría, que tenían que, o sea, contar la clasificación de los decimales. Entonces, si nos da 35,11, ¿qué va a ser, Jimena? Ah, obesidad tipo 2. Ujú, 35,11, ¿no? Ya. Y ahí está, obesidad tipo 2. ¿Sí entiendes, no? El cálculo y todo eso. Sí, solo que siento que, o sea, que es más complicado hacerlo en el examen, pues a mano. Sí, sí, sí. Pero, o sea, por eso intenta o sea, practicar hoy día, pues, por ejemplo, pedirle a ChatGPT que te haga, no sé, cálculos o que te dé pesos y ya tú vas practicando, ¿no? Y eso para llegar mañana más afinada, porque a veces por los nervios en el mismo examen te puede ganar, ¿no? Y decir, pucha, no sé, me he olvidado de dividir.
Entonces, sí hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Entonces, eso ha sido el banqueo del día de hoy. Ya, chicos, yo sé que ustedes van a sacarse una muy buena nota mañana. En todo el ciclo los he visto bastante activos, se han estado viniendo a las clases, se han estado participando, entonces sé que no ha sido en vano. Y si es que no sacan la nota que tal vez quieren, no se desmotiven porque la nota no lo es todo, ¿ya? Pero igual den su mayor esfuerzo en todo lo que puedan. No he dado la última clase, la voy a dar ahorita, entonces si quieren se quedan, si no, no va a haber problema con la asistencia, pero lo voy a subir para lo que es YouTube, ¿ya? Chao chicos, gracias.